Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ, espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a prepararnos para el estudio del libro de congregación de esta semana. Estamos en la sección 3 y vamos a ver el capítulo 13, el cual tiene por título: Descríbele el templo a la casa de Israel. Y en esta semana estudiaremos los párrafos del 7 al 14 y el recuadro 13a. Así que, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el segundo subtítulo. ¿Vio Ezequiel el gran templo espiritual? Pregunta del párrafo 7 y 8, parte A. ¿Qué aclaración se ha hecho recientemente? Durante muchos años nuestras publicaciones han dicho que el templo que vio Ezequiel era el gran templo espiritual de Jehová, del cual habló Pablo por inspiración en su carta a los Hebreos. Pero gracias a un análisis más profundo del tema, vemos que no es posible que Ezequiel viera el gran templo espiritual. Pregunta del párrafo 7 y 8, parte B. ¿En qué se diferencian el templo que vio Ezequiel y el templo espiritual sobre el que escribió Pablo? En primer lugar, el templo que vio Ezequiel no encaja con la explicación que dio Pablo por inspiración, ya que el apóstol escribió sobre el Santísimo, diciendo que era un lugar hecho por manos humanas, una copia de la realidad, y al decir realidad, se refería al cielo, y la visión de Ezequiel nos da a entender que él estuviera viendo cosas celestiales, como si se indica en otras visiones. Pregunta del párrafo 9 y 10. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de sacrificios del templo que vio Ezequiel y el del gran templo espiritual? Ezequiel recibió instrucciones muy detalladas sobre cómo ofrecer sacrificios. Estas eran para el pueblo, los jefes y los sacerdotes debían ofrecer sacrificios para sí mismos por sus pecados. En el gran templo espiritual se presenta un solo sacrificio, el del propio Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Y en Hebreos 9, 11 y 12 dice que entró una vez y para siempre en el lugar santo, con su propia sangre, y consiguió una liberación eterna para nosotros. Pregunta del párrafo 11. En la época de Ezequiel, ¿por qué no era todavía el momento oportuno para que Dios revelara verdades sobre el gran templo espiritual? La visión de Ezequiel fue dirigida en primer lugar a los judíos exiliados en Babilonia. Ellos tenían que obedecer la ley mosaica. Al terminar el exilio, debían volver a Jerusalén y pondrían en práctica lo que la ley decía sobre la adoración pura. Si se les hubiera mostrado el templo espiritual, habrían pensado que el sumo sacerdote sacrificaría su propia vida y posiblemente ya no necesitaban obedecer la ley. Pregunta del párrafo 12 al 14. ¿Qué relación existe entre el templo que vio Ezequiel y la explicación que dio Pablo sobre el templo espiritual? Aunque Pablo sí menciona algunos elementos que había en la visión de Ezequiel y en los templos de Salomón y Zorobabel, Pablo se concentra en aspectos distintos, como dice la nota,
se centró en el sumo sacerdote y lo que hacía cada año en el día de expiación, y en la visión de Ezequiel no se dice nada del sumo sacerdote ni del día de expiación. Sin embargo, podemos decir que estos dos relatos se relacionan entre sí. Pablo nos enseña en qué consiste el sistema para adorar a Dios, y Ezequiel nos habla sobre las normas de Jehová para adorarlo. Pablo explica el significado de algunos elementos del templo espiritual como el sumo sacerdote, los sacrificios, el altar y el Santísimo, mientras que Ezequiel destaca las elevadas normas de Jehová para la adoración pura. Recuadro informativo 13a. Templos distintos, significados distintos. Animales para los sacrificios hechos en el templo de la visión. El templo de la visión de Ezequiel fue descrito por Ezequiel para los judíos exiliados en Babilonia. Tiene un altar en el que se ofrecen muchos sacrificios. Destaca las justas normas de Jehová para su adoración. Centra nuestra atención en la restauración espiritual que comenzó en 1919. El gran templo espiritual fue explicado por Pablo y dirigido a los cristianos hebreos. Tiene un altar en el que se ofrece un solo sacrificio, una vez y para siempre. Explica una realidad espiritual que el tabernáculo y los templos literales representaron por mucho tiempo. El sistema que Jehová ha establecido para la adoración pura, basado en el sacrificio de Cristo. Centra nuestra atención en la obra que hizo Cristo en su papel de gran sumo sacerdote desde el año 29 hasta el 33 de nuestra era. Bueno, esas han sido las respuestas prácticas sobre el estudio del libro de congregación de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.